Muy buenas noches. Primeramente, dar la bienvenida a Francisco, a Pablo Centeno. Francisco nos acompaña desde Santa Cruz, Pablo desde Tarija, periodista, y al doctor Carlos Sánchez Velaseín. Agradecerle, doctor, por la aceptación a esta conferencia sobre la dictadura, sobre las elecciones de Bolivia en el 2020, dictadura e impunidad, ¿no? Yo voy a hacer un poquito, refrescar la memoria, lo voy a presentar al doctor. El doctor nació en Cochabamba, es abogado en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas, máster en Sociología, ha sido ministro de Estado, ha sido secretario ejecutivo del MNR, autor de varias obras, autor del libro de la dictadura del siglo XXI en Bolivia, autor del libro de la lucha por la democracia. En el 2017 ha publicado y ha presentado libros, Las dos Américas. El 2018 el libro Dictaduras de Crimen Organizados en las Américas. En octubre del año 2018 publicó el libro Bolivia, la patria está cautiva. En agosto del 2019 publicó el libro Castrochavismo. Bueno, así como muchas cosas más, actualmente nos está acompañando. Doctor, bienvenido. Nosotros somos diferentes grupos, quiero explicarle un poquito. Hay un grupo de análisis en Tarija, de gente no solamente de Tarija, sino a nivel nacional, que nos reunimos cada viernes o cada 15 días, tenemos diferentes conferencias, y hay el otro grupo de pioneros del Centro de Altos Estudios, que se fundó en la escuela aquí en Tarija, y algunos centros de estudiantes. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, un saludo y muchas gracias al Centro de Análisis de Tarija, a los pioneros de altos estudios nacionales, a los centros de estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Agradecimiento al directorio del Inter-American Institute for Democracy que nos coauspicia esta conferencia, y a todos ustedes por su iniciativa y la oportunidad de conversar esta noche, a menos de 4 semanas de las elecciones en Bolivia, sobre un tema muy importante y muy delicado. La conferencia titula Elecciones en Bolivia 2020, dictadura e impunidad. Para hablar de las elecciones en Bolivia del año 2020 tenemos que recordar brevemente un marco de referencia histórico que nos lleva a la instalación de un gobierno con Evo Morales, que llega al poder con un mandato de 5 años en la República de Bolivia, con la imposibilidad de reelegirse de inmediato, de manera que, habiendo tomado el poder en enero del 2006, tenía que haberlo dejado en enero del 2011. Pero eso no sucede porque lleva adelante una agenda con la que termina suplantando la República de Bolivia, y en febrero del año 2009 proclama lo que llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Suplanta la institución republicana, hace desaparecer todo el contenido de la República de Bolivia y crea un nuevo Estado a partir de una maniobra de una asamblea constituyente que no está permitida en el marco de la Constitución de la República de Bolivia, y que solo es posible mediante la falsificación de una ley de reforma constitucional del año 2004, en la que se violenta el artículo 230 de la Constitución Política de la República y se introduce el concepto de asamblea constituyente, cuando en verdad la Constitución de la República solo permite las reformas parciales o modificaciones. Después, cuando instala su asamblea constituyente, Evo Morales le da el plazo de 1 año, plazo que se pasa, caduca la competencia de esa asamblea constituyente, y recordarán ustedes que sale de Sucre con el incidente y la masacre
que se produce en la zona de la Calancha, y la constituyente se traslada a un cuartel en Oruro. Esa constituyente acuartelada en Oruro, en contra de la reacción popular que se producía, en contra de la resistencia que se genera en ese momento en 6 de los 9 departamentos del país, que son denominados de la Media Luna: Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, Tarija. Elabora un texto que es remitido al Congreso Ordinario, y el Congreso Ordinario comete otro acto absolutamente nulo y de naturaleza criminal. Se atribuye los derechos del pueblo y determina que el texto que mande la Asamblea Constituyente acuartelada en Oruro iba a ser objeto de interpretación por ese Congreso Ordinario. Y así es. O sea, el texto de la llamada Constitución del Estado Plurinacional es finalmente redactado en el Congreso Ordinario de Bolivia y sometido con presiones y con masacres de por medio. Recuerden la masacre del Porvenir, recuerden la masacre de Cochabamba, recuerden la masacre del Hotel Las Américas y los posteriores procesos que se llaman Terrorismo 1 y Terrorismo 2, con fuerza, con violencia, con falsificaciones. Se llega con un texto que no fue ni hecho en la Asamblea Constituyente al famoso referéndum, y Evo Morales puede proclamar la creación del Estado Plurinacional y la liquidación de la República de Bolivia. Entonces, ese Estado Plurinacional establece la Constitución que hoy día está siendo vigente en Bolivia, y que es una Constitución suplantadora del Estado de Derecho en Bolivia. Es una Constitución suplantadora porque el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Bolivia determina que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción que no emane de la ley. Y si hacemos un breve resumen de lo que les acabo de decir, la ley de reforma del 2004, la convocatoria constituyente, la redacción de esa constitución en Oruro, las modificaciones por el Congreso Ordinario y todo el procedimiento, incluido el del referéndum, son actos absolutamente nulos. Pero ¿qué es lo que hace en los hechos Evo Morales con la Constitución del Estado Plurinacional, además de crear otro Estado y de suplantar y poner en cautiverio la República de Bolivia y su Constitución? Lo que hace es crear un estatuto, crear un conjunto de disposiciones para permitirse detentar indefinidamente en el poder, para mantenerse indefinidamente en el poder, simulando democracia, haciendo elecciones, haciendo referéndums lo más periódicamente que pueda, pero asegurándose de que ha introducido un sistema, ha institucionalizado mecanismos para poder detentar indefinidamente el poder. Y de eso se trata. Se trata de que la Constitución del Estado Plurinacional, en primer lugar, hace desaparecer el concepto de sufragio universal o de voto universal. El sufragio universal está asentado en la igualdad de los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos iguales, cada persona tiene un voto y en función de eso ejercemos el derecho de otorgar mandato a nuestros representantes. Pues ese concepto desaparece tanto en la Constitución del Estado Plurinacional como en las leyes especiales que se dictan con fines electorales, sobre todo en la ley con la cual Evo Morales y su régimen llevan adelante la aplicación del sistema electoral, que es la ley 4021, la ley denominada del régimen electoral transitorio. No hay voto universal porque en Bolivia, con muy pocos votos en las áreas rurales, casualmente asignadas a zonas que están bajo el control de sindicatos cocaleros, de las zonas de las federaciones de Evo Morales, se puede elegir un diputado que para ser electo en las ciudades necesita 100, 1000 o a veces hasta 10.000 veces más ese voto. Se puede elegir un diputado con 300 votos en el área rural y se necesita 250.000 para elegir el mismo diputado en el área urbana, y eso no es voto universal. El otro tema que se presenta con este nuevo ordenamiento jurídico es que en Bolivia hacen desaparecer el concepto de mayoría para acceder a la presidencia de la República. E igual que lo hacen en Venezuela, igual que hacen en el Ecuador de Correa e igual que hacen en la Nicaragua de Ortega, bajan
el porcentaje de votos para ser electo presidente al 40% si en la primera vuelta tiene una diferencia del 10% sobre el segundo. En Nicaragua ya es 35%. Y esa es la forma como se aseguran que en la primera vuelta, donde se eligen además los senadores y diputados, van a tener el control del poder legislativo que les permite controlar el resto de los poderes. Y ese control del poder legislativo se establece en la Constitución del Estado Plurinacional aumentando el número de senadores. En la República los senadores son 27. Evo Morales en su Estado Plurinacional aumenta a 36 los senadores, pero además de aumentar el número, establece una diferencia en la forma de elección. En la República de Bolivia, de los 3 senadores que tiene cada departamento, 2 se eligen por mayoría, o sea, la fórmula o el candidato que gana la mayoría de votos en el departamento tiene 2 senadores y el que sale segundo tiene la minoría, tiene un senador. De esa manera, para tener una mayoría en el Senado se necesita ganar por lo menos 7 departamentos, perdiendo 2, o se necesita ganar 6 departamentos y salir segundo en 3, cosa que exige un esfuerzo y un triunfo verdaderamente claro. En cambio, en el Estado Plurinacional se agregan a 36 senadores, pero se establece que la manera de asignación de esos senadores va a ser por el simple cómputo de votos, de manera que Evo Morales puede llegar con el 26% del voto nacional a tener el 50% de los senadores. Y en eso consiste la trampa establecida desde la Constitución y ratificada por la ley electoral transitoria que establece este sistema. Lo que les estoy mostrando en este marco de referencia histórico, que es además jurídico, es simplemente el conjunto de mecanismos por los cuales se trampea la voluntad popular. Se establece un sistema para engañar a la gente, para hacer creer que la gente vota, que las elecciones se celebran, pero en verdad los bolivianos no eligen, porque todo está preparado para que a través de estos mecanismos, que no son una creación boliviana, están generados en Cuba y Venezuela, están aplicados en esos países, han sido trasladados al Ecuador de Correa, a la Nicaragua de Ortega, a la Bolivia de Evo Morales, en su momento a la Argentina de los Kirchner, y sirven para que, con pequeñas minorías, pero controlando el poder, se puede tomar el control del poder legislativo y el control indefinido del poder ejecutivo, construyendo un concepto que yo he denominado las dictaduras electoralistas. Una dictadura electoralista es una simulación de democracia a través de procesos electorales en el que, como estoy demostrando, los ciudadanos votan pero no eligen. Otro dato importante para cerrar este marco de referencia es el referido a que en Bolivia, por este sistema, con el voto que corresponde simplemente al 30% de la votación, el partido que obtenga aquello en la primera vuelta puede tener el control de la mayoría, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Pero además hay algo adicional. La Constitución del Estado Plurinacional establece 7 diputados especiales, 7 circunscripciones que denomina indígena, originario, campesinos, y que son electos sin importar el número de población, sin importar el número de votos, y lo dice así exactamente el artículo 35, parágrafo 1 de su famosa ley de régimen electoral transitorio. Dice: se establecen 7 circunscripciones especiales indígena, originario, campesinos en el territorio nacional, de acuerdo a la distribución definida en el artículo 32. La cantidad de ciudadanos inscritos en estas circunscripciones especiales, o sea, los votantes, indígena, originario, campesinas, no está relacionada con la medida de las circunscripciones uninominales conforme al artículo 147 de la Constitución del Estado Plurinacional. O sea, hay 7 diputados de regalo que los copa la dictadura, el MAS, Evo Morales, su sistema, y los copa de una manera corporativista. Eso es fascismo, pero eso está en la Constitución del Estado Plurinacional y es uno de los elementos que destroza el voto universal porque hace desaparecer la igualdad entre los ciudadanos bolivianos. Podríamos hacer una larguísima enumeración de los elementos que en la Constitución y en las leyes que nacen de la denominada Constitución del Estado Plurinacional
terminan con el voto universal, terminan con la igualdad y hacen desaparecer el concepto de democracia. Porque, ahora entrando en el aspecto del marco de referencia teórico, tenemos que recordar que la democracia en las Américas no es un concepto en discusión, es un concepto que está definido y que está establecido por la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre del año 2001 por la firma de la Carta de Lima. Una carta firmada por Bolivia y por todos los países de las Américas, excepto Cuba, que tiene la naturaleza de tratado fundacional, de tratado constitutivo, y por eso se llama Carta Democrática Interamericana. En la Carta Democrática Interamericana se establece que la democracia es un derecho de los pueblos. El artículo primero de la Carta determina que los gobiernos tienen la obligación de respetar la democracia como derecho fundamental de los pueblos. Pero el artículo tercero establece los elementos esenciales de la democracia. Esencial quiere decir un elemento que si uno lo sustrae de la cosa o del concepto que está describiendo o definiendo, pues simplemente ese concepto o esa cosa no existe. Y los 5 elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley, nadie por encima de la ley, la división e independencia de poderes, la celebración de elecciones libres, justas, periódicas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Esto nos lleva a afirmar que las elecciones no son democracia, las elecciones son un elemento esencial de la democracia al que conjuntamente tienen que concurrir otros elementos para que haya democracia. Tiene que haber respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que en Bolivia no hay. Tiene que haber división e independencia de los poderes públicos, que en Bolivia no existe porque todos los poderes están copados en manos del sistema dictatorial que ha montado Evo Morales durante sus casi 14 años de gobierno. Tiene que haber voto universal, sufragio universal, que he demostrado al introducir esta charla que no existe en Bolivia. Tiene que haber expresión del voto secreto, que también ha desaparecido en Bolivia, por lo que los invito a recordar el concepto de voto comunitario que establece el régimen de Evo Morales como una manera colectiva de obtener un resultado en determinadas comunidades absolutamente a favor del candidato del régimen, y porque eso no es expresión de la soberanía popular, porque no hay igualdad. Desaparece el concepto incluso de ciudadanía, porque el concepto de ciudadano, reitero, está fundado en la igualdad de derechos y la igualdad de obligaciones. Dicho esto, descrito el marco de referencia histórico, que muestra que Bolivia ha sido objeto de una suplantación en cuanto a su república y a la constitución de la república, que se ha impuesto por la fuerza y por la violencia y por la violación y la comisión de falsedades materiales e ideológicas reiteradas, una constitución que llama la Constitución del Estado Plurinacional, constitución que viola desde el sufragio universal hasta los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos y que impide el ejercicio igualitario de elecciones libres y limpias. Demostrado cómo está la existencia de los elementos esenciales de la democracia, apliquemos esto a lo que pasa en las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia. Estas elecciones, que son el resultado de la crisis que se presenta en torno a las elecciones del 20 de octubre del año 2019, por 3 razones. Esas elecciones hacen crisis primero porque Evo Morales venía violentando no solamente la Constitución de la República de Bolivia, que había suplantado para introducir la reelección continua, sino sus propias normas, y venía violentando el mandato del referéndum del 21 de febrero, en que Bolivia le dijo no más reelección, un elemento de crisis. Otro elemento de crisis era la exacerbación del abuso, del autoritarismo y del ejercicio de la dictadura de Evo Morales en un país en el que, utilizando el control absoluto de los poderes, en el que utilizando absolutamente el ejercicio de todos los poderes del Estado en manos del Poder Ejecutivo,
manejaba la justicia, manejaba el poder legislativo, como lo sigue haciendo, manejaba las fiscalías y estableció un régimen de persecución política con presos políticos, con exiliados políticos y con perseguidos políticos. En ese escenario, además, concurría el elemento de la reacción por el engaño de La Haya, con la famosa demanda en la que mintió a Bolivia diciendo que iba a recuperar el mar, el incendio de la Amazonía y una serie de elementos que habían preparado el ánimo popular. Y el tercer elemento fue el fraude electoral infraganti, que Evo Morales comete precisamente utilizando estos instrumentos que llama legales, constitución, leyes infames, que violan los derechos humanos, que violan los principios fundamentales, pero que en el marco de el Estado plurinacional de Bolivia representan la institucionalidad dictatorial, representan el fundamento de instituciones creadas para violentar la voluntad popular y para hacer que el régimen, el gobierno y el dictador permanezcan con simulación de democracia indefinidamente, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Cuba, como lo hacen en Nicaragua y como lo hicieron casi por 14 años en Bolivia. Esa es la crisis de las elecciones de octubre del año pasado. Y esa crisis produce una resistencia civil extraordinaria en Bolivia, que no voy a describir, pero que quiero reconocer como hecho histórico trascendental de la movilización cívica y popular boliviana, que hace que Evo Morales renuncie y salga del país. Y entonces se instala un gobierno que tenía que ser un gobierno de transición, presidido por la senadora Yanine Áñez, que tiene la tarea fundamental de llevar a Bolivia a celebrar elecciones libres y limpias en el más corto plazo posible. Pero para que las elecciones sean libres y limpias hay que reponer las condiciones de democracia, hay que terminar con los instrumentos del oprobio y de la violación de los derechos humanos, del voto universal, del sufragio, que están establecidos tanto en la Constitución del Estado plurinacional como en las leyes que nacen de ese sistema. Y eso no sucede. No sucede porque permanecen los poderes del Estado plurinacional en pleno funcionamiento. Permanece la Asamblea de la dictadura, que sigue funcionando, permanecen los jueces prevaricadores de la dictadura, el Tribunal Constitucional de la dictadura, que unos meses antes había dicho que Evo Morales tiene el derecho humano de candidatear indefinidamente, los fiscales de la dictadura y esa gente, ese control absoluto de los poderes del Estado, esa ausencia de división e independencia de poderes, se hace tangible en este tiempo del gobierno interino, porque no hay un solo caso, ni del fraude electoral, ni de las masacres de Sencate y de Sacaba, ni siquiera del estupro del que es acusado Evo Morales, que pueda ser procesado y llevado adelante, porque claro, son sus fiscales, son sus jueces, es su justicia, y eso se llama impunidad. Entonces, lo que tenemos en estas elecciones del próximo 18 de octubre es que los bolivianos estamos yendo a votar creyendo que vamos a poder elegir, cuando en verdad el sistema jurídico constitucional de la dictadura del Estado plurinacional nos lo impide. Hemos visto encuestas en los últimos días y hemos visto que es incluso posible que el candidato de la dictadura pueda vencer en primera vuelta, claro, de acuerdo a sus leyes. En las leyes de la República necesitaría la mitad más uno de votos para eso. Y si es que sucede que no tiene el 40% con 10 votos de diferencia sobre el segundo, iremos a una segunda vuelta y los bolivianos votaremos seguramente con el denominado voto útil, que yo prefiero llamar el voto peor es nada, por ese segundo, para que trate de tomar la cabeza del Poder Ejecutivo y desplazar al representante de la dictadura. Pero tenemos que saber que en esa primera vuelta ya se habrá establecido la organización de la Asamblea Nacional, de lo que antes era el Congreso de la República, donde con el 30% de votos, la dictadura, el MAS, Evo Morales, tendrán el control de la mayoría en ambas cámaras, donde con los 7 diputados que llaman especiales, indígena, originario, campesinos, miren el nombre que le han puesto, tendrán el control absoluto para seguir sosteniendo el control del poder judicial, el control del poder en el Tribunal Constitucional, seguir sosteniendo sus fiscales prevaricadores y encubridores de impunidad, y para que si llega por la segunda vuelta un candidato de la oposición a la presidencia, sea un rehén,
Un rehén como es rehén hoy día la presidenta Yanine Áñez, que está rodeada absolutamente de todo el aparato del control total del poder por el sistema de la dictadura. ¿Y cuánto tiempo creen que en crisis económica, en crisis de pandemia, con las deudas y la situación económica de 14 años de dictadura que ha dejado Evo Morales, puede durar ese presidente, cualquiera que fuera? Supongamos que puede ser Mesa, que puede ser Camacho, que puede ser cualquiera de los que se dice hoy día de oposición y que llega a la presidencia en segunda vuelta con absoluta minoría en un parlamento controlado por la dictadura, con los jueces de la dictadura que ya están establecidos, con los fiscales de la dictadura que están establecidos, con el tribunal de la dictadura que acaba de decir que no puede revisar la ley esta especial del régimen electoral transitorio, porque claro, no les conviene y además está fundada en su constitución. O sea, las elecciones, y esto lo sostengo y lo ratifico, que se van a celebrar este próximo 18 de octubre, son elecciones amañadas para mantener la dictadura y la impunidad de Bolivia. Y amañada quiere decir algo que se hace con engaño. Amañar es engañar a la gente, que es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Y lo que nos están haciendo creer a los bolivianos con la constitución del Estado plurinacional y sus leyes es que podemos elegir, y eso es mentira. Vamos a votar, pero no vamos a elegir. Todo está preparado para que el MAS mantenga el poder absoluto. Y está incluso preparado para que ganen en primera vuelta, porque hay un tema que conocen todos los bolivianos y es el referido al padrón electoral, que es el mismo padrón electoral de octubre del año pasado, donde con la manipulación de 14 años del registro civil, de la inscripción de las personas y los carnets de identidad, se calcula que hay un 10% de fraude que ya está introducido ahí. Entonces, y concluyo con esto, ¿cuál es la solución? ¿Qué deberíamos o qué podríamos hacer los bolivianos para evitar esta situación? Al llegar a esta conclusión, recordarles un hecho histórico adicional. La fecha del 18 de octubre como fecha de elecciones para el año 2020 ha sido fijada por la dictadura, ha sido fijada por el MAS, ha sido fijada por Evo Morales a través de 2 semanas de bloqueos, a través de 2 semanas de extorsión y de violencia contra el pueblo boliviano, en lo que se ha llamado los bloqueos del oxígeno, que han costado la vida a decenas de bolivianos, situación que también es impune porque no ha podido ser objeto de ningún juzgamiento, y situación por la que el recientemente destituido Procurador General de la República fue hasta la Corte Internacional de Justicia en La Haya para pedir que se abra una causa contra Evo Morales, alegando algo que todos sabemos, pero que muy poca gente se atreve a decir, que en Bolivia la justicia está bajo el control de la dictadura, que en Bolivia ha salido el dictador, pero no ha salido la dictadura, porque la dictadura es un sistema que está estructurado y que se sostiene sobre lo que llaman la Constitución del Estado plurinacional y las leyes infames y las autoridades que copan todos los poderes del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, donde el gobierno que tenía que ser transitorio y que es simplemente interino, y Yanine Áñez y su equipo, controla la cúpula, pero no controla la estructura del Poder Ejecutivo. ¿Qué hacer frente a esto? Hacer lo único que corresponde hacer, recuperar la República de Bolivia, cesar los actos criminales, las violaciones, los actos de atropello, las falsificaciones que han sido cometidas en contra del pueblo boliviano. Y eso quiere decir reconocer la vigencia de la República a través del reconocimiento de la vigencia de la Constitución Política de 1967, reformada el año 94, que es la que en verdad está vigente. E ir en base a eso que es el Estado de Derecho real en Bolivia a un proceso electoral en democracia. Mientras tanto, las elecciones del próximo 18 de octubre, como lo acabo de demostrar con este apretado resumen, son unas elecciones en dictadura, son unas elecciones amañadas para mantener la dictadura y la impunidad, y son unas elecciones que en el sistema delictivo preparado en Bolivia por la Constitución del Estado plurinacional y las leyes y las autoridades que controlan y que integran el sistema dictatorial, nos están llevando simplemente a un resultado que ya está previsto y que es el control del poder legislativo, sino el control de la cabeza del poder ejecutivo para permitir el retorno de Evo Morales al país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a Francisco
Si tiene alguna consulta o alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Un saludo muy grande desde Santa Cruz de la Sierra al doctor Sánchez Berzaín, incansable luchador por la democracia. Sobre todo, doctor, se habla de elecciones amañadas, se habla justamente de que este es un proceso electoral que está yendo con las antiguas reglas que han sido ya de total estructuración del movimiento al socialismo. ¿Por qué considera usted o por qué cree usted de que las autoridades, sobre todo del Tribunal Supremo Electoral y la población en general, no han entendido de que este es un proceso electoral ilegal e ilegítimo? Yo lo he considerado de esa forma en múltiples análisis que se ha hecho acá, pero no quieren entender justamente estos conceptos que en realidad hacen al fondo del proceso electoral. Gracias. El tema es el siguiente. El tema es que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano que emerge de la Constitución del Estado plurinacional, o sea, es un órgano de la dictadura, del sistema de la dictadura, porque en la República no había Tribunal Supremo Electoral. Esto de darle el valor de poder del Estado, de órgano del Estado al órgano electoral, es otra creación del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI. Lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en el Ecuador, lo han hecho en Nicaragua, lo han hecho en Bolivia. En la República de Bolivia el órgano electoral es la Corte Nacional Electoral, no es un poder del Estado. Es un órgano especializado, absolutamente imparcial y técnico, con jurisdicción y competencia sobre el tema electoral. Desde el año 1992 en Bolivia hubieron cortes electorales imparciales, integradas por gente notable, no vinculada a los partidos políticos, no vinculada a ningún interés que tenga que influir en el resultado de las elecciones. Y así se mantuvo hasta que se rompió la estructura de la República de Bolivia, primero con el quiebre de octubre del 2003 y segundo con la llegada de Evo Morales al poder. Entonces, cuando él establece su constitución del Estado plurinacional, establece el Tribunal Supremo Electoral como poder del Estado. Y cuando se cambian, después del 20 de octubre del año pasado, después de la salida de Evo Morales, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, se han cambiado los individuos y han podido llegar personalidades de muy buena fe, pero están constreñidos en el marco de las leyes infames de la dictadura. Obedecen la Constitución del Estado plurinacional que no reconoce el sufragio universal y que establece un sistema de favoritismo corporativista, fascista, como lo he demostrado. Entonces tienen que cumplir esa ley. Y, en consecuencia, son autoridades del sistema dictatorial. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué la ciudadanía no entiende? Porque no le explicamos. Porque, lamentablemente, quienes se llaman opositores han tratado de correr lo más rápidamente posible en una candidatura en el viejo sistema porque creen que ahí tienen opción. Primero porque no quieren competencia, no quieren que se vuelva a la República de Bolivia, que se reabra el sistema verdaderamente democrático porque pueden aparecer más candidatos, pueden bajar sus preferencias y no quieren. Segundo, porque habrán gastado cantidades importantes de dinero en sus campañas y quieren acelerar esos procesos. Y tercero, básicamente, y esto es una constatación de la realidad objetiva, porque si vemos la lista de candidatos que se llaman de oposición, salvo una o dos excepciones, todos son miembros de la oposición funcional que ha sostenido y ha ayudado a simular esa falsa democracia de los 14 años de la dictadura de Evo Morales, formando parte del sistema de Evo Morales. O sea, han pasado de ser opositores funcionales a ser candidatos y yo tenía la esperanza de que se desprendan de esa posición y puedan efectivamente denunciar y romper la estructura de la dictadura, pero no lo han hecho. Parecen muy cómodos con la constitución del Estado plurinacional. Por eso la pregunta definitivamente a los candidatos que se dicen de oposición debería ser: usted, si llega a la presidencia, candidato que se dice de oposición a la dictadura, ¿va a reconocer la vigencia de la Constitución y la República de Bolivia como primer acto de gobierno? ¿O va a jurar sobre la Constitución de la dictadura de un Estado plurinacional impuesto con falsificaciones, con fraude y con masacres?
De eso se trata. Entonces, lo que está fallando es el liderazgo de esa oposición. Una oposición que sigue siendo funcional al ir a elecciones bajo las normas de la dictadura y no denunciar y no buscar la recuperación de la democracia en Bolivia. Y faltan menos de 4 semanas para la elección, pero nunca es tarde. La presidenta interina puede recuperar ese mandato que no ha cumplido, ejecutando y firmando un decreto presidencial que con un solo artículo reconozca la vigencia de la Constitución y la República de Bolivia, y eso paralizaría las elecciones. Seguramente vendría una nueva acción violenta y criminal del grupo de Evo Morales, del MAS, nuevos bloqueos o una confrontación, que es a lo que se le teme mucho, y por eso es que como actuamos bajo esos temores, Bolivia es una población rehén, el gobierno interino es un gobierno rehén y la dictadura sigue vigente en Bolivia. Muchas gracias, doctor. Pablito, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta? Gracias, Antonio. Gracias, a los panelistas. Gracias, doctor Sánchez Berzaín, por escucharnos y por reconocer también las inquietudes que tenemos acá en nuestro país. En este panorama que usted pintaba y que prácticamente me ha quitado la pregunta que estaba preparando y que tenía que ver justamente con el hecho de qué hacemos este 18 de octubre en este panorama adverso que se está planteando, ¿cuál cree usted que sería la mejor alternativa, la mejor posición, la mejor acción que podría desarrollar la población boliviana, tomando en cuenta y considerando obviamente de que en un contexto en el cual usted ha graficado claramente que hay mucha debilidad en cuanto a lo que es la sociedad y principalmente el aparato político, no simplemente de la oposición, porque siempre lo he dicho yo, de que pareciera que acá lo que tenemos lamentablemente en Bolivia es un partido político, que es el Movimiento al Socialismo, contra otros grupos que prácticamente se están juntando para procesos electorales y que todavía ni siquiera se han consolidado como partidos políticos. ¿Cómo plantearía usted una alternativa de salida, una alternativa de solución a este 18 de octubre, con la inmediatez que tenemos y obviamente entendiendo que el contexto es bien complicado, socialmente, políticamente, económicamente, considerando obviamente que un proceso de estas características también tiene un costo económico para la nación? Muchísimas gracias. Buenas noches. Lamentablemente hemos perdido el tiempo de la transición. De noviembre del año pasado hasta ahora no ha habido transición y eso es una alta traición a la patria. No ha habido ninguna posibilidad de cambiar, de retornar a la estructura jurídica de la democracia en Bolivia. Estamos yendo a una elección donde, quiero reiterar, la fecha ha sido puesta por la dictadura luego de 2 semanas de extorsión, de crímenes, de muerte en contra del pueblo boliviano con los bloqueos del oxígeno, del gas en plena pandemia. Y ahora, a menos de 4 semanas, tenemos además una oposición dividida, donde la campaña más dura es entre los que se llaman opositores, mientras el candidato de la dictadura ya está anunciando que puede ganar en primera vuelta y que Evo Morales regresaría de inmediato. Eso es una situación realmente crítica, que además está siendo observada por el mundo, porque este proceso boliviano está dando el ejemplo de lo que no se debe hacer para los procesos de transición que necesariamente tienen que venir en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, que prontamente tendrán que recuperar el camino a la democracia, con las crisis dictatoriales que tienen allá. Entonces, ¿qué hacer a menos de 4 semanas en esta situación? Hay hay solamente 2 caminos. El primer camino es que la presidenta interina recuerde cuál es su mandato y asuma la responsabilidad y restaure, reconozca la vigencia de la República de Bolivia y de su Constitución, y forme un gobierno de unidad nacional para hacer frente a esta situación. Esa es la mejor solución. Pero es una solución que se le viene sugiriendo prácticamente desde noviembre del año pasado y que no la ha hecho. Entonces no hay razón para creer que faltando 4 semanas vaya a suceder. Ni siquiera después de que ha renunciado a la candidatura que ella estaba llevando adelante, porque esa renuncia no ha servido para unificar la oposición. El segundo camino sería concentrar por un acuerdo de los opositores el voto en un solo opositor. Pero la última posibilidad que había para eso ha sido liquidada por la propia presidenta Yanine Áñez, que se ha bajado de su candidatura pura y simplemente, en lugar de hacer de esa situación el mecanismo para unir la oposición
y para dejar las cosas muy claras, porque opositor que no se quiere unir es opositor que está favoreciendo a la dictadura y el país los tiene que tratar así. O sea, si la presidenta interina, a tiempo de poner sobre la mesa la posibilidad de la renuncia a su candidatura, hubiera llevado adelante un proceso de consenso público, con presión pública sobre los candidatos, diciendo que de ahí había que salir un candidato, había que poner un solo candidato y que ella no era más candidata, y pidiendo los ajustes que fueran necesarios. Eso hubiera sido mucho mejor si sucedía antes del 3 de septiembre, que fue la fecha en que feneció la posibilidad de cambiar listas. El asunto hubiera funcionado mejor. Hoy día, fait accompli, no hay dónde moverse. El pueblo boliviano está tratando de ir a votar por el voto útil. Eso es una cosa que tiene un altísimo componente de riesgo, y lo único que puedo sugerir es insistir en la restauración de la República, y si vamos a ir a votar el 18 de octubre porque es irremediable, tener conciencia que esa es una nueva elección en dictadura, que vamos a votar y no vamos a elegir, y que la mejor manera de hacer es votar en contra del candidato de la dictadura y en contra de los opositores que muestren funcionalidad con la dictadura. Ahora, eso está en la conciencia de cada ciudadano, en el voto de cada ciudadano, y en eso radica precisamente el peligro de la dispersión. Gracias, doctor. Francisco, no sé si tienes alguna otra consulta. Sí, hay una consulta de las personas que están participando a través del canal de YouTube. Voy a leer una pregunta que la realiza el señor Freddy Omar Mendoza. Dice, ¿sobre qué base se podría modificar el sistema eleccionario si es una ley o si es una ley en jerarquía, o si es una ley o la ley está por encima de un decreto? O sea, hay muchas dudas con relación a ese tema, porque como usted lo dijo inicialmente, doctor Sánchez Berzaín, las personas tienen mucho desconocimiento. Esa sería una pregunta. Y otra pregunta sería justamente, dice Guillermo Sánchez, se debería exigir la recuperación de la República antes del 18. ¿Se lo puede hacer? Bueno, ya la respondió. Y por último, solamente ya como una tercera, sería simplemente si la democracia en realidad es el gobierno de todos los ciudadanos, como manda la teoría, y los partidos políticos son una representación del poder que puede tener esa población, y la Asamblea Legislativa, en este caso el Congreso, es prácticamente una representación directa de la voluntad popular, ¿por qué los partidos políticos han traicionado el deseo popular, que era la unidad política en contra del movimiento al socialismo? Gracias. Primero, el tema legal. Todas las leyes, que yo las llamo infames, ¿qué es una ley infame? Una ley infame es un texto aprobado con todas las formalidades de ley, pero que en lugar de proteger los derechos humanos y las libertades individuales, los viola. Es, por ejemplo, esta ley 4021 del régimen electoral transitorio. 14 de abril, la ley con modificaciones y abrogaciones. ¿Por qué es una ley infame? Porque esta ley asegura la desaparición del sufragio universal, porque hace desaparecer la igualdad ciudadana. Entonces, es muy ley en el sistema dictatorial, pero está violando derechos fundamentales y derechos humanos. La manera de que estas leyes cesen es que tiene que cesar la matriz que sostiene ese sistema legal, que es la denominada Constitución del Estado Plurinacional, que en verdad es un estatuto dictatorial. En la Constitución del Estado Plurinacional no solamente se liquida el sufragio universal, no solamente se termina la igualdad entre los ciudadanos, liquidan la irretroactividad de la ley, establecen el principio de irretroactividad, agregándole, como en la Constitución de Cuba y en la Constitución de Venezuela, las salvedades a la irretroactividad, que son dos: en materia penal cuando favorece al reo, o en materia social cuando favorece al trabajador, le agregan la salvedad de la seguridad nacional y de la traición a la patria y la corrupción. Entonces con eso crean mecanismos de persecución política retroactivos, violando todo el sistema de los derechos humanos. La Constitución
el estatuto dictatorial del Estado plurinacional, hace desaparecer las garantías de los ciudadanos para el ejercicio efectivo de sus derechos. Hace desaparecer la posibilidad del ejercicio de la propiedad privada como está concebido en la República de Bolivia. Hay una serie de violaciones de las que los bolivianos no nos damos cuenta hasta que se empiezan a aplicar. Y la violación más concreta de la que nos estamos dando cuenta ahora es la violación del voto o del sufragio universal, consagrado por la Revolución de 1952 como la manera de otorgar ciudadanía al pueblo boliviano y liquidada por la Constitución del Estado plurinacional, de quien se dice defensor del pueblo boliviano, cuando en verdad lo que ha hecho es dividirlo, confrontarlo y someterlo bajo normas transnacionales copiadas de Cuba y Venezuela. Entonces, para terminar con estas leyes, que son leyes infames, como la ley electoral, el régimen que acabo de describir, hay que terminar con el estatuto de la dictadura, la Constitución plurinacional, y la manera de hacer eso es reconocer la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia. Eso puede suceder antes de la elección del 18 de octubre. Si no sucede, la pregunta es para el próximo presidente. El presidente, de nuevo, si es uno de los opositores que llegue al Poder Ejecutivo, ¿va a jurar sobre la Constitución de la dictadura o va a reponer como primer acto de su gobierno la República y la Constitución de la República de Bolivia? Y si lo hace, va a tener que llevar adelante un proceso de resistir una agresión violenta y criminal como las que se han ejecutado contra este gobierno interino, en un primer momento con los bloqueos de noviembre y las agresiones y las masacres de Sencata, Sacaba y El Chapare en noviembre del 2019, y en otros momentos como el último bloqueo de caminos de las 2 semanas por el bloqueo del oxígeno. O sea, no es una cosa fácil, porque la dictadura en Bolivia, además de estar sostenida por esta su estructura jurídico-constitucional falsificada, está sostenida por un sistema criminal de movilización que está asentado en las federaciones de cocaleros, vinculada al narcotráfico y vinculada a grupos violentos que están penetrados y organizados por presencia extranjera, cubana, venezolana, las FARC, que ejercen actos de violencia que todos los bolivianos conocemos. Y eso garantiza un sistema de impunidad. La gente que sale a matar a las calles en Bolivia, la gente que sale a bloquear, la gente que ha cometido las últimas 2 semanas esos actos en contra de los bolivianos que han muerto en plena pandemia, es impune, porque eso está garantizado por esos 2 mecanismos, por el mecanismo jurídico constitucional, que incluyen los jueces infames, y por el mecanismo de violencia criminal que ellos manejan. Entonces, la cosa no es sencilla, pero hay que saberla, y quien se haga cargo de la cabeza del Poder Ejecutivo, si es opositor, tiene que saber que esa es su primera tarea: devolverle a Bolivia la República y devolverle a Bolivia la Constitución, donde se recuperen los derechos fundamentales, entre ellos el sufragio universal. Gracias, doctor. No sé, Pablo, si tienes algo más para ir cerrando. Sí, finalmente, doctor, y expreso la preocupación también que nos señalan justamente en YouTube los ciudadanos bolivianos, que no simplemente se encuentran en nuestro país, sino en el resto del mundo, tengo entendido. Y también preocupación que es personal, ¿no? A partir de este planteamiento, ¿no estamos propiciando más bien un irrespeto mayor, tomando en cuenta que la Constitución que está vigente en este momento como Estado plurinacional de Bolivia ha sido votada, más allá de las irregularidades o lo que se haya podido observar en el proceso, ha sido votada y ha sido aprobada por el pueblo boliviano? Y por otra parte, ¿no estaríamos propiciando más bien una anarquía, impulsando una anarquía a partir que puede llevar inclusive a una confrontación civil en el futuro a partir de esta situación? Anarquía es la que estamos viviendo. Ahora, yo quiero decirle algo: el crimen no se vota. Usted no puede llevar a referéndum actos criminales, y eso es lo que han hecho. Usted no puede declarar por referéndum que Evo Morales es un ángel, que es inocente, que no ha cometido nunca ningún delito. Es posible que un día lo haga, pero eso no tiene ningún valor legal. Usted no puede votar en referéndum como Constitución y crear un Estado plurinacional liquidando una república legalmente establecida, cuando 6 de los 9 departamentos están reaccionando en contra de eso, cuando usted y el gobierno dictatorial, para someter a esos departamentos, comete la masacre del Porvenir y se lleva preso al gobernador,
Leopoldo Fernández, a quien ha tenido más de 12 años preso, donde produce la masacre de Cochabamba y persigue y manda al exilio al gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, donde ataca al gobernador de Tarija, Mario Cosío, y lo manda con acusaciones falsas al exilio, donde produce la masacre del Hotel Las Américas con muertos y después los procesos manipulados de terrorismo 1 y terrorismo 2, obligando a la gente bajo presión a confesar delitos que nunca ha cometido, encadenando a una persona que es incapacitada y es un héroe nacional, como el general Gary Prado, que capturó al Che Guevara para someterlo falsamente a ese tipo de procesos, encarcelando gente, persiguiéndola con presos y con exiliados políticos, cometiendo la masacre de la Calancha y otros hechos de sangre. ¿Eso puede ser confirmado por lo que se llama una votación, un referéndum? Absolutamente no. Los actos criminales no se votan. Ese referéndum no tiene absolutamente ningún valor porque el país ha sido inducido con violencia, con presión y con falsificaciones a tratar de consolidar un hecho falso en el mecanismo de esto que yo describo, que es una dictadura electoralista. Los referéndums son los instrumentos de la dictadura. Por referéndum, Evo Morales ha tratado de prorrogar su mandato, por referéndum Chávez ha prorrogado su mandato, por referéndum se han cambiado las normas fundamentales en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia. Los referéndums son manipulados. Los referéndums tienen además un alto contenido de fraude electoral. ¿Acaso no ha caído Evo Morales por fraude electoral el año pasado? ¿Quién puede certificar que el referéndum del 2009 no ha tenido un fraude electoral gigantesco en medio de toda esta resistencia de 6 de 9 departamentos como departamentos y de la resistencia pacífica y pasiva de los otros 3 departamentos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de consolidar el crimen por temor, de mantener a Bolivia en una situación de rehén, porque simplemente el crimen organizado vinculado al narcotráfico, dirigido por Evo Morales y sus socios transnacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua, la Argentina de los Kirchner, nos amedrenta, y por eso la oposición funcional quiere llegar a tomar el poder ejecutivo para hacer un gobierno rehén y seguir sometiendo a Bolivia en una situación de crisis y más crisis. ¿Eso es una solución? La solución es rescatar el Estado de Derecho y tratar de hacerlo pacíficamente en el marco de lo que es la explicación jurídico-constitucional que corresponde, a la que obviamente, con violencia como siempre, tratará de oponerse el sistema dictatorial, porque la dictadura en Bolivia no se ha impuesto con votación, se ha impuesto con violencia. Desde los actos de desestabilización a principios de la década, a principios de este siglo, el derrocamiento de octubre del 2003 y la serie de masacres y hechos de violencia permanentes, desde la oposición y en el gobierno que ha dirigido Evo Morales para ensangrentar al pueblo boliviano. Yo termino esta respuesta diciéndoles que miren ustedes Bolivia desde 1990, cuando Evo Morales irrumpe en el escenario boliviano como dirigente cocalero en el Chapare. En el gobierno de Jaime Paz hay confrontaciones, heridos, muertos, y ahí está Evo Morales. En el primer gobierno del presidente Sánchez Lozada, lo mismo, y ahí está Evo Morales. En el gobierno del presidente Banzer, 4 años hasta que se retira por enfermedad, confrontaciones, heridos, muertos, y ahí está Evo Morales. En el año de gobierno de Jorge Quiroga, la masacre de Sacaba, el asalto a las ambulancias y la muerte de la gente que estaba desarmada, ahí está Evo Morales y por eso lo sacamos del Congreso para ser enjuiciado. En febrero y octubre del 2003, ahí está Evo Morales, derrocando un presidente constitucional. Cuando tiene que sacar del poder a Mesa, ahí está Evo Morales, de nuevo, con masacres, con confrontación, con muertos. En su gobierno, en sus 14 años, hay más de 20 masacres, ahí está Evo Morales. Evo Morales deja el poder el año pasado, en noviembre, y sobreviene la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba y la masacre del Chapare. Y ahí está Evo Morales grabado, hablando por teléfono, dando las instrucciones para masacrar al pueblo boliviano. Y en la última situación del bloqueo del oxígeno en Bolivia en plena pandemia, ahí está Evo Morales, está acusado ante la Corte Penal Internacional por el ex procurador de Bolivia. Entonces, ¿qué es la constante? Son 30 años
desde 1990 hasta el año 2020, en los cuales hay una violencia permanente en Bolivia con un actor permanente. Se llama Evo Morales, y el tema de la defensa de la coca y la cocaína para convertir a Bolivia en el narcoestado que es hoy día. Han cambiado presidentes, han cambiado ministros, ha cambiado todo, pero sigue el mismo actor. Eso nos tiene que decir algo. Gracias, doctor. Realmente nos deja preocupado. Usted dice recuperar la República. Mi pregunta va en el sentido que si el actual gobierno puede volver a la anterior constitución política del Estado. ¿Hay esa posibilidad? Puede y debe, pero no quiere. Él puede. Es un decreto presidencial con todos los considerandos que salen de este resumen que yo les he dado, considerando que el artículo 81 de la Constitución de la República de Bolivia determina que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan jurisdicción que no emana de la ley, considerando que la ley de reforma constitucional del año 2004 es una ley que falsifica el artículo 230 del texto constitucional e introduce un texto que no estaba en la ley de necesidad de la reforma, lo que lo hace absolutamente nulo e inaplicable. Considerando que se convoca a una asamblea constituyente en base a esa falsificación, que esa asamblea constituyente pasa el año de su vigencia, que ya era nula de por sí, considerando que el texto mandado por la constituyente es modificado por el Congreso Ordinario y que el texto de la Constitución del denominado Estado Plurinacional termina siendo redactado por el Congreso Ordinario, que no tiene ni jurisdicción ni competencia alguna para eso. Si alguna tenía, que tampoco tenía la Asamblea Constituyente. Por tanto, artículo único, se reconoce la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia de 1967, reformada el año 94. Cúmplase. Eso es. Y ahí hay que tener la unidad nacional suficiente para defender la república, defender la democracia y defender de la agresión que seguramente amenaza la dictadura, que está en pleno ejercicio, en plena vigencia, porque ese decreto presidencial cierra la asamblea de la dictadura. Se acaba, no hay más asamblea, tiene que volver el Congreso de la República. Ese decreto presidencial termina con el Tribunal Supremo de Justicia de jueces prevaricadores de esta dictadura, tiene que volver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese decreto presidencial termina la usurpación de poder que está haciendo el Tribunal Constitucional denominado plurinacional, de jueces prevaricadores que protegen a la dictadura y al dictador, y tiene que volver el Tribunal Constitucional de la República. Y termina con el mandato de estos fiscales prevaricadores y encubridores de la dictadura, que igual encubren corrupción, narcotráfico o estupro. Y entonces tiene que volver lo que se llama Estado de Derecho, que es un elemento esencial de la democracia y que quiere decir nada más respeto de la ley. El gobierno transitorio está hecho para eso, pero no lo ha hecho. No estaba hecho para candidatear, no estaba hecho para administrar, no estaba hecho para crear bonos o era para hacer elecciones libres y limpias en el más breve plazo posible. Y las elecciones libres y limpias se hacen reponiendo el Estado de Derecho, reponiendo la división e independencia de poder, si no ha sucedido, pero aún están a tiempo. La presidenta Áñez realmente pasaría a la historia si tiene el vigor de recuperar el mandato que le ha dado el pueblo boliviano en noviembre del año pasado, que le ha dicho haga la transición a la democracia. Aquí no hay transición alguna. Este ha sido un gobierno interino de continuidad. Las elecciones del 18 de octubre son elecciones en dictadura, en base al estatuto de la dictadura, en base a la denominada constitución de la dictadura, con resultados absolutamente favorables a esa dictadura que va a seguir detentando el control absoluto de los poderes del Estado. Gracias, doctor. Realmente nos ilustra. No sé si Francisco o Pablo tiene alguna otra consulta. Bueno, agradecerle de parte del grupo de Análisis Tarija, los pioneros del CEDAEN y algunos centros, doctor, por su tiempo. Esperemos que esto salga humo blanco. La mayoría de la gente está preocupada actualmente, no sabe qué va a hacer, no sabe por quién va a votar. No sabe si realmente hay oposición en Bolivia.
Y como usted dice, el Tribunal Electoral está con estas reglas. El que saca el 26% tiene el 50% de las cámaras, el que saca el 30% tiene mayoría en las cámaras. Entonces puede ser que no sea el presidente ese, entonces no va a haber gobernabilidad más adelante, ¿no? Yo quiero terminar agradeciendo de nuevo el interés de ustedes y la invitación y diciéndoles que yo estoy presentando las cosas como son. Esta es la realidad objetiva de Bolivia. No es fácil, pero cualquier simulación en la que continuemos para no afrontar la realidad como es, solamente va a traer más crisis, solamente va a traer más problemas. Bolivia tiene la urgente necesidad de retornar a la democracia y al Estado de Derecho por medio de la República y de la Constitución de la República. Y los líderes de oposición tienen la responsabilidad de sincerarse frente al pueblo boliviano. Dejen de ser funcionales a la dictadura. No puede ser que vayan a una elección pidiendo el voto del pueblo boliviano para terminar jurando sobre la Constitución de la dictadura, pisoteando la Constitución y la República de Bolivia, que son las únicas vigentes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Francisco. Gracias, Pablo. Pronto estaremos de nuevo en contacto. Cada 15 días estamos con estas conferencias o charlas mediante Zoom. Agradecer su tiempo y vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.